A ver, una pregunta potente para empezar. ¿Pueden nuestros pensamientos, eso que parece tan abstracto, influir en nuestra biología? Pero a un nivel, bueno, a un nivel que podamos medir científicamente. Uf, es la gran pregunta, ¿verdad? Sí, y hoy vamos a sumergirnos justo en esa conexión mente-cuerpo. Nos basaremos en ideas de mente y sanación, un enfoque cuántico integrado. La idea es entender cómo la actividad mental podría impactar la salud, mirándolo desde la neurofisiología, la biofísica. E incluso planteando hipótesis a nivel, bueno, a nivel de las interacciones físicas más fundamentales, lo que a veces se llama cuántico en biología, aunque con matices, claro. Exacto, con matices importantes. Pero lo primero, lo fundamental, es que los pensamientos no son etéreos, no flotan por ahí. Son eventos reales. Generan actividad bioeléctrica en el cerebro. Ajá. Y esa actividad no se queda ahí. Se propaga. Influye en el sistema nervioso, en el endocrino, en el inmunitario. Es una cascada, no es magia, es pura fisiología. Vale, vamos a desgranar eso un poco. Cada pensamiento que tenemos genera patrones de actividad eléctrica y química en el cerebro. Eso es. Y eso lo podemos ver, ¿no? Con un electroencefalograma, un EEG, o con una resonancia magnética funcional, la fMRI. Exacto. Se ve, por ejemplo, que la meditación profunda puede aumentar unas ondas cerebrales específicas, las gamma, que se asocian con la concentración alta, ¿no? Sí, y con el procesamiento complejo de información. Y por otro lado, la relajación, pues favorece otras ondas, como las alfa y las teta. Que están más vinculadas a la calma, a la reparación del cuerpo, digamos. Justo. Y esa actividad eléctrica cerebral es solo el principio, porque desencadena la liberación de un montón de sustancias químicas, neurotransmisores, hormonas. Como la dopamina, las endorfinas. Exacto. Dopamina para la motivación, endorfinas para el bienestar, para quitar el dolor, la oxitocina para los vínculos. Son los mensajeros químicos que conectan el cerebro con todo el cuerpo. Esa es la base fisiológica de cómo lo mental afecta a lo físico. Vale, y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, creo yo. Porque si miramos el cuerpo muy de cerca, a nivel microscópico, Ajá. somos energía y materia organizada, básicamente. Átomos, moléculas, interactuando con fuerzas electromagnéticas y siguiendo las leyes de la física cuántica. Claro. Ahí entran fenómenos como el efecto túnel, por ejemplo. ¿Puedes explicar eso brevemente? El efecto túnel. Pues a ver, de forma sencilla, es un fenómeno cuántico que permite a partículas muy pequeñas, como los electrones, atravesar barreras de energía que, según la física clásica, no podrían superar. Y esto es crucial para que muchas enzimas en nuestras células funcionen a la velocidad necesaria para la vida. Entendido. O sea, que cuando hablamos de nivel cuántico aquí, nos referimos a estas interacciones físicas reales, ¿no? Las que ocurren a nivel subatómico y molecular en biología. Nada de misticismo. Exactamente. Y sobre esa base física, pues la fuente que comentamos plantea una hipótesis. Fascinante. Pero hay que decir que todavía es bastante exploratoria. A ver. Se pregunta si los campos electromagnéticos que genera nuestro propio cerebro, por la actividad eléctrica de nuestros pensamientos y emociones, sobre todo si son sostenidos, si esos campos podrían llegar a influir, aunque sea de forma muy sutil, en esas interacciones moleculares. ¿Influir en qué, por ejemplo? Pues se especula si podrían afectar a cómo se pliegan las proteínas o a la eficiencia de esas enzimas de las que hablábamos. La biología cuántica es el campo que investiga estas cosas en sistemas vivos. Ya. Pero hay que ser claros. La evidencia de que los campos del cerebro influyan directa y significativamente en procesos cuánticos dentro de las células, eso todavía está muy en debate. Se investiga mucho, pero no hay consenso ni pruebas definitivas. Entendido, vale. Es un terreno más hipotético. Pero si volvemos a lo que sí está más establecido, tenemos el efecto placebo. Eso sí es una demostración potente de la conexión mente-cuerpo, ¿verdad? Absolutamente. El placebo es la prueba del algodón, digamos. Que una simple creencia, una expectativa, pueda generar cambios fisiológicos reales, que se pueden medir. ¡Claro que sí! Y no es imaginario, ¿eh? El efecto placebo induce respuestas biológicas concretas. Liberación de endorfinas, las nuestras propias, que alivian el dolor. He leído que en algunos estudios el alivio es comparable al de fármacos, ¿puede ser? Hasta un 50%. Sí. Hay estudios que muestran efectos así de potentes en el dolor. Pero no solo eso.
modula la respuesta inmune, cambia la presión arterial, reduce hormonas del estrés como el cortisol. Es una prueba, vamos, contundente. Nuestras expectativas y estados mentales tienen consecuencias físicas directas. La PNI. Precisamente. La PNI es la que nos dibuja el mapa de esas conexiones, nos explica las rutas. ¿Cómo lo hace? Pues explica cómo los procesos mentales que empiezan en la corteza cerebral activan ciertas vías. Por ejemplo, el famoso eje HPA, hipotálamo, hipófisis adrenal. El eje del estrés. Exacto, que regula la respuesta al estrés liberando cortisol. Y sabemos que el cortisol, si está elevado de forma crónica, pues puede suprimir la función inmunitaria. Ya. Y también modula el sistema nervioso autónomo, el SNA, con sus dos ramas, la simpática, la de lucha-huida, que en ciertos contextos puede ser proinflamatoria, ¿Y la parasimpática? y la parasimpática, la de calma y digestión, que a menudo es antiinflamatoria. Y esta se activa mucho a través del nervio vago. Y esto no va solo en una dirección. ¿O sí? El estado del sistema inmune también afecta al cerebro, a nuestro ánimo. Correcto, es totalmente bidireccional, una red interconectada. Lo que pensamos y sentimos afecta a nuestra inmunidad y nuestra fisiología general. Y el estado de nuestro cuerpo, si tenemos inflamación, por ejemplo, envía señales al cerebro que influyen en cómo nos sentimos, en nuestro ánimo, en nuestra energía. Entonces, las implicaciones para la salud son... Enormes, ¿no? Pues sí, la verdad. Esta interacción mente-cuerpo se considera relevante en un montón de condiciones. Desde cómo respondemos a las infecciones, a cómo evolucionan enfermedades autoinmunes, incluso algunos tipos de cáncer. También trastornos del ánimo, claro. Por supuesto, depresión, ansiedad, problemas cardiovasculares, incluso problemas gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable. La lista es larga. O sea que, resumiendo mucho, la actividad mental no es algo. Aparte, no es abstracto. Es un proceso físico, con consecuencias medibles en todo el cuerpo. Exactamente. La PNI y el efecto placebo lo demuestran día a día. Y la hipótesis central que explora el material que comentamos hoy es que si mantenemos una intención mental, un enfoque sostenido. Como con la meditación o la visualización. Eso es, pues eso genera patrones específicos en el cerebro a nivel neuroeléctrico y neuroquímico. Esos patrones modulan las grandes autopistas de comunicación. El eje HPA, el sistema nervioso autónomo. Ajá. Y aquí viene la parte más especulativa, pero la más intrigante quizá. ¿Podrían esos patrones, a través de los campos electromagnéticos asociados, influir sutilmente en la dinámica de las moléculas, en las proteínas, en el ADN, optimizando así los procesos naturales de reparación y sanación del cuerpo? Es la gran pregunta pendiente. La idea es investigar esto, pues de forma seria, ¿no? Midiendo todo. La actividad del cerebro con EEG o fMRI. Claro. Los biomarcadores en sangre. Citoquinas de inflamación, cortisol del estrés, incluso cambios epigenéticos, ¿no? Esas marcas químicas en el ADN que cambian cómo se expresan los genes. Exacto. Y correlacionar todo eso con lo que la persona siente, con su experiencia subjetiva y con los resultados clínicos, con cómo mejora o no mejora. Las implicaciones para las terapias podrían ser, muy importantes. Podrían serlo, podríamos afinar mucho más las intervenciones mente-cuerpo que ya usamos. Meditación guiada, biofeedback, neurofeedback. Nos empuja a ver la salud de una forma más integrada, biopsicosocial y, sí, también energética. Entendiendo energético como biofísica, ¿no? Campos electromagnéticos, interacciones... Exacto. En un sentido estrictamente biofísico, nada esotérico. La investigación futura seguramente irá mucho por ahí, por el bioelectromagnetismo, por entender mejor esas posibles influencias sutiles. Pues nos deja una reflexión final, potente, yo creo. Si nuestra propia intención, nuestro enfoque mental, puede modular nuestra biología de formas tan profundas y medibles como ya sabemos, y quizás de otras que apenas empezamos a intuir, ¿qué potencial tenemos ahí? ¿Qué potencial para el bienestar, para la autosanación, reside todavía oculto, esperando a que aprendamos a dirigir conscientemente nuestros procesos internos? Es una pregunta fascinante para seguir explorando. La clave es entender cómo un pensamiento, uno solo, ya genera actividad, electricidad, química
en el cerebro. Claro. Y eso pues pone en marcha una cadena de reacciones, llega al sistema nervioso, al endocrino, al inmunitario. O sea, a todo el cuerpo, básicamente. Prácticamente. Y muy importante lo que has dicho. Cuando hablemos de cuántico, que quede claro. Sí. Hablamos de física, de interacciones a nivel de átomos, moléculas, fuerzas electromagnéticas, nada de misticismo aquí. Perfecto. Pues empecemos por lo más tangible. El cerebro. Cada pensamiento activa neuronas, ¿no? Impulsos eléctricos, neurotransmisores. Eso es, pura electroquímica. Y lo bueno es que no es invisible. Lo podemos ver. Con un electroencefalograma, un EEG o una resonancia magnética funcional, la fMRI. Claro, te muestran la actividad. Sí, patrones súper claros. Por ejemplo, meditar activa la corteza prefrontal. O si estás muy concentrado, aparecen unas ondas, las gamas, ¿verdad? Exacto, las ondas gamma. Y la relajación tiene las suyas, alfa, teta, todo eso es actividad medible. Y una prueba buenísima de este poder es el efecto placebo. El placebo. Siempre me ha parecido alucinante. Que solo creer que algo te cura Pueda curarte, sí. pueda generar cambios físicos de verdad. Que el cuerpo libere endorfinas, sus propios calmantes, o que module la inmunidad, baje el cortisol. ¿Es verdad eso de que a veces funciona casi como un medicamento? Pues sí, en algunos estudios se ven reducciones de dolor del 30 hasta el 50%. Wow. Comparable a analgésicos comunes, sí. Y esto tiene un nombre, una disciplina científica detrás, la psiconeuroinmunología, la PNI. PNI. Suena complejo. Lo es, pero la idea es sencilla. Estudia esa autopista de comunicación. Mente, sistema nervioso, hormonas, defensas. Todo conectado. Entiendo. ¿Y cómo va esa comunicación? ¿Cuáles son las vías, digamos, principales? Pues mira, hay varias, pero dos son clave. Una es el eje HPA, hipotálamo, hipófisis, adrenal. El del estrés, ¿no? Exacto, el interruptor del estrés. Si se queda encendido mucho tiempo, por estrés crónico, libera cortisol. Y eso puede, debilitar las defensas. Vale. ¿Y la otra vía? El sistema nervioso autónomo, el que tiene la parte que acelera, el simpático, y la que frena, el parasimpático. ¿El freno? Pues ese freno a través del nervio vago puede hasta bajar la inflamación. Es el llamado reflejo inflamatorio. O sea, que relajarse conscientemente podría literalmente desinflamar. Podría influir en ello, sí. Y ojo, que la comunicación va en ambos sentidos. ¿Así? ¿Cómo? Las señales del sistema inmune, unas moléculas llamadas citoquinas, también afectan al cerebro. Pueden influir en el ánimo, por ejemplo. Es una conversación constante. Entendido. Entonces, claro, el estrés crónico, los pensamientos negativos mantenidos, no solo es sentirse mal, afectan la biología. Pueden influir en la predisposición o el curso de ciertas condiciones, sí. Autoinmunes, infecciones, incluso ánimo, temas cardiovasculares, gastrointestinales. Ya. Y ahora, el artículo da un salto y menciona lo cuántico. Eso ya suena más difícil de asir, ¿no? ¿Cómo se conecta eso sin caer en cosas raras? A ver, es una frontera, pero la base es física pura y dura. Nuestro cuerpo, al final, son átomos, moléculas, Claro. interactuando con fuerzas electromagnéticas. Bien. Y ya hay fenómenos cuánticos aceptados en biología, como el efecto túnel, que ayuda a funcionar algunas enzimas. Vale, eso sí es ciencia establecida. Pues la hipótesis que se explora aquí es si los campos electromagnéticos que genera el propio cerebro, Las ondas que medimos con el EEG. esas mismas, si esos campos podrían influir, aunque sea sutilmente, de forma directa en procesos moleculares importantes para la salud, para la reparación celular. Es biofísica, no magia. Vale, vale. O sea, no solo mensajes químicos y nerviosos, también, quizá, una influencia electromagnética directa del pensamiento. Es la hipótesis que se pone sobre la mesa, ¿sí? Una posibilidad de investigar. ¿Y cómo proponen investigarlo? Suena complicado de medir. Pues con rigor. La idea es medir a la vez varias cosas. Actividad cerebral con EEG o fMRI, marcadores en sangre, cortisol, citoquinas, incluso ver si cambian patrones de expresión génica. ¿Todo a la vez? Sí, mientras la persona está, digamos, concentrada en una intención, meditando, visualizando. Y muy importante, correlacionar todo eso con cómo de intensa siente la persona esa intención. Y con grupos control, claro. Mediciones objetivas. Tiene sentido. Un enfoque muy completo. Entonces,
Resumiendo un poco, la conexión mente-cuerpo por vías bioquímicas y nerviosas, la PNI, eso está claro y demostrado. Sí, eso es ciencia sólida. Nuestros pensamientos y emociones tienen efectos físicos reales. El paso siguiente, lo que explora este trabajo, es si hay algo más, una influencia biofísica casi a nivel molecular o cuántico por los campos del cerebro. Algo que todavía es una hipótesis, pero científicamente plausible. No es descabellado plantearlo. ¿Vale? Y abre muchas puertas, ¿no? Exacto. Y ahí va la reflexión final, quizá. Si ya vemos que una intención mental, a través de la PNI, puede modular sistemas biológicos complejos de forma medible, Sí. y si además se investiga esta posible influencia biofísica más directa, la pregunta es, ¿dónde están realmente los límites? ¿Hasta dónde podemos influir conscientemente en nuestro propio bienestar físico y mental? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué ciencia, qué experimentos rigurosos necesitamos para explorar ese potencial de verdad y saber qué es posible y qué no?